Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más del video podcast de Real y Verdadero. Espero se encuentren muy bien, es una gran alegría para nosotros estar aquí una vez más. Y el día de hoy, como siempre les decimos, tenemos un invitado muy especial, sí, eso ya se lo saben, pero este sí es un invitado muy especial, porque sin él no existiría ni el video podcast ni nada de Real y Verdadero. Así que quiero introducirles a nuestro querido amigo y fundador, Edmundo Reyes. ¿Cómo estás, Edmundo? Estoy súper contento de estar contigo, Luis Diego, y me da mucho gusto que estemos compartiendo el día de hoy. No, el gusto es absolutamente nuestro. Bueno, entonces, pues sí, como les decía, Edmundo funge muchas diferentes funciones, ¿verdad? En sus diferentes apostolados, ministerios y trabajos. Entonces, pero pues sí, una de esas identidades o cachuchas que le toca usar es como el CEO, director de Real y Verdadero. Entonces, pues es una gran alegría tenerlo aquí con nosotros. Pues Edmundo, platícale a quienes no te conocen un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Etcétera. ¿Cuáles son algunas de esas gorras y por qué usas esas gorras, verdad? Sí, claro que sí. Sí, con mucho gusto. Lo voy a tratar de ser breve. A veces me la paso dando mucho de mí mismo. Pero yo nací en la Ciudad de México, soy mexicano, pero ya tengo la mitad de mi vida viviendo aquí en los Estados Unidos. Por eso es que hablo con un poquito como decimos en México, medio pocho, eh, porque hablo más en inglés que en español, ya por el tiempo que tengo aquí. Sí, he dado muchas bendiciones. Nací en la Ciudad de México, como dije, con mi papá, mi mamá, mi hermana. Ahí viví hasta los 13 años. Y después nos fuimos a vivir a Monterrey. Monterrey es una de las ciudades con más población en México, al noreste. Eh, Luis Diego, tú eres de allá, de Monterrey, del norte. Yo me fui para allá cuando tenía 13 años y bueno, cuando tenía 17 años, ¿no? Siempre quiero mencionar eso porque es parte de mi historia. Tuve un encuentro personal con Dios que cambió mi trayectoria de vida. Yo crecí y me crié como católico cultural, ¿verdad? Porque en México pues todos somos católicos, todos somos culturalmente católicos por pues, lo que es la cultura mexicana. Yo además pues era muy buen estudiante, no por presumir, pero me iba muy bien en la escuela, me gustaban mucho las clases, era muy estudioso y me sabía todo lo que tenía que ver con la religión católica. Así le llamaban a la clase de religión. Entonces me sabía todo de los santos, de la Biblia, de los sacramentos, todo eso me lo sabía, pero nada de eso era relevante para mi vida. Yo siempre lo veía como las matemáticas, como el español, como las ciencias sociales, las ciencias naturales, pero no como algo que era personal o como algo que yo vivía. Pero cuando tenía 17 años, ya me encontraba en la universidad, estaba en el primer año de universidad, y un buen amigo mío de Monterrey me invita a este retiro y este retiro cambia completamente mi vida. Y lo que cambia es algo muy conectado con mi fe, un movimiento de concepto a una persona. Porque lo que pasa en esos momentos con este encuentro poderoso con el Señor, lo que cambia es esta idea de qué pasaría si todo lo que conozco, todo lo que sé es cierto. Nunca antes en mi vida me había puesto a pensar la diferencia que sería en mi vida y en la vida de otros si todo lo que sé fuera cierto. Como que siempre lo veía yo hacia afuera, como mito, como leyenda, como algo que tenía que aprender, pero no como algo que fuera cierto, no podía ser cierto. Pero en el momento que empecé a considerar eso y el Señor me abrió el corazón y la mente para abrazar esa verdad, pues todo cambia, ¿no? Porque sí es cierto que hay un creador del universo, sí es cierto que hay un Dios todopoderoso que te ama, que te creó para una misión, que te creó para un propósito que solamente tú puedes desempeñar. Un Dios que te conoce mejor de lo que tú te conoces, un Dios que te ama infinitamente. Bueno, pues eso cambia todo, ¿no? Eh, Tu vida tiene completamente un sentido diferente. Entonces, ese fue mi conversión. Y despuesito de este retiro, esta conversión, experimenté un llamado a ser misionero. No entendía lo que ser misionero significaría o significaba. Entonces tenía yo mis ideas, pero me sentía muy llamado a predicar el evangelio. Era lo que me llamaba más la atención o lo que más mi corazón me decía que tenía que hacer. Y esos años, pues son años interesantes. Voy a platicar un poquito de eso por los que son más jóvenes que estén escuchando que no Ujú. vivieron eso. Pero
Esto es en el año 94, el año del Mundial en los Estados Unidos, que iban a Brasil, por aquellos que les gusta el fútbol. Yo estoy en la universidad, de septiembre pasa esta conversión. Pero una de las cosas que estaba pasando en estos momentos es estas tecnologías emergentes que empezaban a cambiar el mundo. Tecnologías revolucionarias, internet, correo electrónico. ah, La palma, eran, te pones eran, la palma. sí, oh, no, no, en esos entonces, pues no, el enviar un correo y que alguien lo recibiera en el otro lado del mundo instantáneamente era increíble, era como, ¿qué es esto, verdad? Internet, poder navegar. Me acuerdo ir a los laboratorios de la universidad y estar ahí leyendo historias de mi equipo de fútbol de los Estados Unidos, que es los Cleveland Browns. Esa sería otra historia que platicar. Leer las crónicas de los partidos. Era increíble estar Wow. conectado con gente en todo el mundo. Obviamente ahorita eso es el estándar. Alguien que nace en este mundo digital, ¿verdad? Pues esto es la norma. Pero en ese entonces era novedad, era algo increíble. Entonces, esos dos deseos empiezan a brotar en mi corazón. El deseo de compartir el evangelio, de saber que la iglesia tiene el mensaje más poderoso, el mejor mensaje que existe en el mundo, un mensaje que cambia las vidas, realmente las vidas de todo el mundo, de toda persona. Y en la otra parte, una iglesia que no es tan buena a comunicar este evangelio. Yo creí en ese entonces que estaba atrasada, que no estaba al día y que no estaba utilizando esas nuevas tecnologías. Entonces, cuando yo me imaginaba mi vida, siempre pensaba, yo voy a ser un misionero digital, compartiendo el evangelio, usando esas nuevas tecnologías y estas nuevas formas. Entonces cambié mi carrera, mi profesión, cambié de economista a comunicador, porque quería ser un profesional a esto. Entonces, de a partir de ahí ahora, pues esa ha sido mi vida. Me casé, tengo 4 hijos, 3 hijos ya en la universidad, y un hijo de 15 años que está ya más alto y más grande que yo. Entonces, y me ha tocado vivir, y en la cuestión profesional me ha tocado servir a la iglesia desde ese entonces hasta ahora. Siempre he estado involucrado en organizaciones, en apostolados que están compartiendo el evangelio o que están trabajando en los medios de comunicación y que comparten el evangelio. Puedo hablar un poquito más de mi profesión ahorita, pero bueno, como lo mencionabas tú, soy uno de los fundadores de este apostolado. Vamos a platicar un poco más de eso. Y también tengo una compañía productora que se dedica precisamente a esto, a compartir el evangelio en el continente digital. Esta frase que el Papa Benedicto pone ahí al servicio de la iglesia para entender esta idea de nosotros como misioneros digitales ir a este continente. Entonces, pues muy bendecido, mi vida ha sido de muchas bendiciones, de poder hacer esto y hacerlo como mi trabajo. Es a lo único que me he dedicado, no he trabajado en nada más fuera de compartir el evangelio y hacerlo a través de la tecnología y los medios de comunicación. Qué increíble, Edmundo. Gracias por compartirnos un poquito de eso. Creo que no puede haber mejor introducción para quién eres y todo lo que haces. Pero fíjate, voy a tomar un pequeño paréntesis aquí, porque sí me interesa mucho el ver esto que comentabas, ¿no? De este encuentro con el Señor en tu edad de universitario. Te cambia completamente esa perspectiva donde tú dices, ya no es un concepto, algo teórico, sino es una persona y empiezas a comprender el poder de ese mensaje, ¿verdad? Y dimensionar el que este es un mensaje que puede cambiarle la vida a todo el mundo entero. Y eso te lleva a tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? O sea, pum, eso define tu carrera profesional. Eso se me hace algo muy poderoso, como el entender que nuestra fe como cristianos y como católicos forma parte de una narrativa más grande, ¿verdad? Y nuestra vida también puede funcionar como pues como un sacrificio, una especie de oblación para decir eso, ¿verdad? Em, pues como, no sé, o sea, un mensaje tan poderoso puede definir tu rumbo profesional, tus decisiones, cuando a veces, pues, desgraciadamente, lo que pasa en la mayoría de los católicos, tanto en México como en Estados Unidos, como en todo el mundo, es, bueno, sé esto y sí voy a misa y a lo mejor y sí puedo participar de algún grupo, de algún movimiento, pero no tiene un verdadero peso en mi vida. ¿Cuál es o sea, dirías tú, la diferencia? ¿Tiene que ver con un encuentro más poderoso o con también junto con un mensaje más claro? O sea, si el que está escuchando esto, ¿verdad? Y es un agente pastoral y es alguien que se encarga de darle clases de catecismo a personas o a niños, oye,
¿qué puedo hacer yo para propiciar ese encuentro? Tanto yo vivirlo como hacer que otras personas lo puedan también vivir, ¿verdad? ¿Cuál sea tu experiencia en eso? La iglesia nos enseña, muy buena pregunta, Luis Diego, esto me encanta y te agradezco que me des la oportunidad de platicar un poquito sobre esto. La iglesia nos enseña que el agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos motiva, quien nos abre los corazones. El Espíritu Santo que recibimos nosotros como católicos en el bautizo, ¿verdad? En el bautismo nuestro, es eso, es esa oportunidad de contemplar este misterio, el misterio del Evangelio, y que ese misterio nos cambie, ¿no? Y en el corazón de este misterio, pues está la Trinidad, ¿verdad? Está Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que es una persona, que no es un concepto, que no es una idea, que no... Esa es la diferencia, ¿no? De lo que vivimos nosotros en nuestra fe a lo que viven muchas personas el día de hoy. No estamos hablando de un sistema de ideas, sino de una persona que nos cambia, que nos conoce, que nos ama y que nos ama de una manera imposible, ¿verdad? Porque nos ama a pesar de nuestras carencias, de nuestro pecado, de las cosas que a nosotros mismos no, ni siquiera amamos nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos cambia, ¿no? Eh, la pregunta es cómo poder hacer esta transmisión del Evangelio, cómo comunicarlo de una forma efectiva. Sí, Lo primero es saber que no somos nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso se nos debe de poner en paz. Nuestra labor es simplemente cooperar, ¿verdad? Cooperar con esa gracia, cooperar con el agente principal que es el Espíritu Santo. Yo siempre le decía a los que entrenaba yo en apostolados universitarios hay que hacerlo, lo único que nos toca a nosotros. O sea, levantar la mano, pararse y hacerlo, ¿no? Como dice el Papa, dejar de estar sentados, echados, ¿verdad? Y pararnos e ir, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos guía, nos da las palabras, nos da la valentía, nos da las oportunidades y nosotros tenemos que ir. Lo otro es, no podemos dar lo que no hemos recibido, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde la mayoría de la gente no tiene a veces la efectividad porque ellos mismos no creen, ¿verdad? Entonces, yo les diría a todos los que están escuchando este podcast, que te dé Dios fe. La fe es un regalo, no es algo que uno construye, no es un libro que uno lee y luego tiene más fe, es un don de Dios que hay que pedirlo con toda la intensidad que uno tiene porque Dios te lo quiere dar. El realmente creer que existe Dios, que existe esta persona, este creador del universo que puede hacer todo y que en esa potencia que tiene Dios nos quiso crear a nosotros por su amor y su misericordia. Yo creo que las personas que son más efectivas comunicando el Evangelio es porque tienen ese don de la fe, de realmente creer lo que están platicando, ¿no? Hay gente que cree en otras cosas, ¿no? Cree en productos, cree en ideas y que convencen a otros, ¿verdad? En la política de sus ideas porque creen en ellas. Lo mismo es aquí, pero la diferencia es que uno no lo hace, sino que es el don de Dios que nos ha regalado y que nos quiere dar más fe para que nosotros podamos hablar con esa convicción. Yo creo que sabiendo que no somos nosotros, o sea, sabiendo que es el Espíritu Santo, pidiendo el don de la fe, y hacerlo, ¿verdad? Y no tener, o sea, pararse y hacerlo es creo que más que suficiente. Y pues bueno, cada quien lo hace de su forma, ¿no? No pensar que ser evangelizador o ser predicador, pero predicador no como predicador de religión, sino simplemente predicar, comunicar, transmitir el evangelio, tiene que verse de cierta forma, ¿no? No tiene que parecer como este padre, como esta persona que tiene estos dones. Dios lo quiere hacer con cualquier persona que se preste y que quiera esto. excelente, amén, amén. Gracias por compartir eso, Edmundo. De hecho, o sea, voy a cerrar el paréntesis, pero abrir otro paréntesis, porque hace cuenta, el movimiento en el que yo participé cuando tuve mi conversión, ¿verdad? Por 5 años y medio fue Misión Católica Universitaria, que de hecho es el movimiento en donde Edmundo tuvo su primer encuentro con Dios. Y es Eso. impresionante porque en MSU, todavía en mi época, ¿verdad? Yo estuve ahí en el 2012, imagínense, son 20 años, 22, 20 años después, casi 20 años después. Todavía había un repositorio de documentos y alguno de repente salía el nombre de Edmundo Reyes. Es impresionante. Ay, Dios. Wow, o sea, digamos, más que lo que a mí me sorprende, ¿verdad? Y que creo que va a la conversación es el hecho de cómo
a veces nos casamos con ciertas formas de las cosas, ¿verdad? Es que, oye, esto está muy bien comprobado que funciona, pero ese funciona a lo mejor se va desactualizando, ¿verdad? Y a lo mejor funcionaba hace 20 años cuando el mundo redactó ese documento acerca de una charla de no sé qué, ¿verdad? Y eso es muy prevalente en la iglesia. O sea, en la iglesia podemos a veces encontrarnos con formas y cosas que funcionaban antes y nos casamos con eso. Pero me parece que, oye, pues tú siendo alguien en el mundo que pues te tocó ver el nacimiento del Internet, por Dios, es una época increíblemente relevante en la historia de la humanidad. Te ha tocado ver también cómo se cambia, ¿verdad? Cómo ha cambiado todo y, ¿verdad? Ya no andamos usando a lo mejor, ¿qué era? Bueno, X, o sea, todas esas plataformas iniciales, es lo que ha cambiado, va cambiando. Me acuerdo cuando yo era adolescente, ¿verdad? Y empezaba yo a usar estas cosas, también era el Messenger, estaba el Fotolog también era súper común, ¿verdad? Todo eso ya desapareció, ¿verdad? Todo eso ya desapareció. Entonces, oye, qué increíble que, pues así como el Internet cambia, las épocas cambian, las personas cambian y creo que una labor muy bonita de lo que como comunicadores también debemos hacer es adaptarnos, de la capacidad de adaptar nuestra forma de entregar ese mensaje, que de nuevo el mensaje es el mismo, ¿verdad? Por 2000 años de historia, pues no se cambia el evangelio, ¿verdad? Lo que se cambia es la forma de presentarlo. Y creo que esa adaptabilidad, pues es importante, ¿no? O sea, y forma parte, yo creo, de la razón por la que nace Real y Verdadero, ¿verdad? Una forma de transmitir esto, este poderosísimo mensaje, con una forma actual, ¿verdad? Animaciones, con videos dinámicos, etcétera, con un formato innovador y distinto, ¿verdad? ¿Qué tanto de eso, qué se estaba ahí, verdad? O sea, platícanos un poquito de ese nacimiento de Real y Verdadero y cómo esa adaptación a un cambio jugó parte importante en esas ideas, ¿verdad? No, pues Luis Diego, esto va a durar como 3 horas y nos podemos platicar ese tipo de cosas porque me encantan, me encantan. Voy a empezar, voy a empezar o sea, llamando, bueno, mencionando, perdón, algunas cosas que son fundamentales que la iglesia nos enseña. Yo, bueno, me tocó ver todo esto que estás diciendo, esta revolución digital, ¿no? Transformación digital desde sus inicios. Y a mí lo que siempre me había llamado la atención, o me llamaba la atención, me sigue llamando mucho la atención y el corazón me vibra, es cuando yo veo los mensajes de la iglesia, de los santos padres con respecto a las comunicaciones sociales, ¿no? Es siempre ellos, los documentos del Vaticano, los documentos de la iglesia siempre hablan de las comunicaciones sociales y siempre tienen un perfil antropológico, es decir, siempre lo conectan con quiénes somos nosotros como seres humanos. Y entonces siempre hacen una conexión muy bella que es que las comunicaciones sociales, los medios de comunicaciones sociales, son de alguna forma una extensión de lo que es comunicar, de lo que es crear, que son cosas sumamente humanas. El Evangelio es comunicación, es una transmisión. Dios en sí mismo es mensaje, es la palabra de Dios. Entonces hay cosas muy bellas en cuanto a teología y antropología conectados con los medios de comunicaciones, que esto no es como algo separado a nosotros, sino que es íntimamente humano. Y entonces cuando vemos esta conexión en las diferentes expresiones de los medios de comunicación social, entonces podemos entender por qué la gente pasa tanto tiempo en Internet, por qué la gente usa esto de esta forma, porque es una extensión de quiénes somos, de quienes Dios nos creó. Entonces la iglesia siempre tiene una visión muy neutral de los medios de comunicación y siempre trata de balancear la oportunidad con los riesgos, ¿verdad? Eh, porque esa es la vida humana, ¿verdad? Esa es la vida de nosotros. Lo que Dios nos ha dado, nosotros podemos hacer con lo que Dios nos dé, con los regalos que Dios nos da, algo bueno o algo malo, ¿verdad? Pero en sí los dones que recibimos a veces son neutrales. Entonces la comunicación el contexto siempre es algo neutral, pero con mucha oportunidad. Yo siento que a veces en la iglesia nos enfocamos en los riesgos. Y eso también es muy humano, ¿no? Los miedos son reales, es parte de sobrevivir, ¿verdad? Nuestro instinto de supervivencia. Pero uno no puede vivir con miedo, ¿no? De hecho, en el Evangelio, ¿verdad? En la palabra de Dios vemos que Dios es amor, no es miedo, ¿verdad? Y que el amor y que Dios
¿cómo se dice en español? Pero ahuyenta o hace que el miedo desaparezca, ¿no? Entonces tenemos que siempre enfrentar cualquier reto enfrente de nosotros, cualquier medio de comunicación sin miedo, porque, porque podemos usarlos para bien, porque podemos usarlos para la comunicación y transmisión de algo bueno. Y lo que hay que hacer es pues simplemente hacerlo de la forma correcta sin abusarlos, ¿no? Entonces, eso es más como el contexto. Ahora, mira, la pregunta que me estás haciendo es cómo lo que he visto cambiar y todo eso. La que es mi cofundadora o que también fundó Real y Verdadero, Emily Mentok, me enseñó una lección súper importante que yo no tenía, que yo no sabía, porque yo no soy nativo digital, yo soy un inmigrante digital. A mí me tocó vivir en el mundo eh, antes predigital, análogo, y entrar en el mundo digital. Me tocó esa transformación. Mucha gente que ahora, pues más gente joven, el mundo digital es el único mundo que conocen. Pero lo que ella me decía es, fíjate el mundo, cómo la gente más joven a partir de cierta edad, generalmente yo diría 40 años para abajo, eh, te comporta de una forma muy diferente en los medios de comunicación digital, en las redes sociales, y comparado con tu generación y generaciones más mayores. Y lo que me decía es que para nosotros, yo soy generación X, el mundo digital es un lugar a donde voy y hago algo. Tengo un propósito, voy a buscar información, voy a presentarme. Cuando yo uso Facebook lo hago con un propósito específico, y entonces también estoy muy consciente de lo que hago y quizás soy hasta torpe porque no es natural y no es lo que yo soy. Entonces hay esa distinción de lo que es el mundo real y lo que es el mundo digital. En el mundo digital hago esto, me comporto de esta forma, pero este es el mundo real. Tengo mis amigos que son reales y que uso los medios de comunicación digitales para acercarme con ellos. Pero lo que me decía Emily, lo que me enseñó es que para los nativos digitales, la realidad es una. Lo digital y lo real no Coexiste completamente. es coexiste. No hay una demarcación, no hay una separación de la misma forma que lo ven las generaciones de nativos, perdón, de digitales que son inmigrantes, ¿no? Tus amigos que tú has hecho por las redes sociales son amigos, tan amigos como los amigos con los que fuiste al colegio. O sea, son experiencias casi similares. Eh, Obviamente, ¿verdad? Todo el mundo sabe que pues no podemos sustituir la realidad, el contacto en persona, no podemos sustituir los sacramentos, pero para la experiencia humana se experimenta como una totalidad, ¿no? Como todo es digital. Entonces, yo eso es lo que hemos visto que ha cambiado. Sí, las redes cambian, los formatos cambian, las tecnologías cambian, pero el uso de ellos es lo que más ha cambiado. Cambia de herramienta a lugar, de herramienta a cultura. Eso es lo que yo lo veo ahora. Y el Papa Francisco habla mucho de esto, habla mucho de la cultura digital. Él no usa tanto el continente, sino una cultura donde estamos inmersos. Eh, el Papa Benedicto es inmigrante como yo, habla de un lugar a donde voy, ¿verdad? Que sirve, esa analogía sirve en cuestiones de evangelización, pero realmente no es un lugar a donde voy, es una cultura donde estoy viviendo. Entonces, la cultura digital es parte de nuestra cultura moderna y ahí es donde está la gente. Entonces, cuando queremos evangelizar, hay que entender eso, que uno, independientemente de si uno está metido en las redes o no, si pasa muchas horas o no, la cultura digital es parte de nuestra cultura moderna, es parte de nuestro mundo. Entonces, la decisión no es estar o no estar evangelizando en digital, sino la pregunta es más bien, ¿lo estamos haciendo efectivamente o no? Porque estamos en la cultura digital, ya estamos inmersos, no es como querer ir a algún lugar, sino simplemente es una cuestión de efectividad. Ujú. Qué bello, wow, gracias por compartirlo y es muy acertado. Yo creo que en mis reflexiones también, y también estos son paréntesis, a lo mejor no, en un episodio regular no nos meteríamos tanto así, pero digo, ay, pues ya estamos aquí, hombre. Ya. Pero fíjate que
Yo he pensado mucho, yo siendo alguien que tuvo mucha actividad, muchísima actividad de redes sociales hace algunos años, ¿verdad? Muchísima, muchísima. Y luego, poco a poco, conforme también mi vida real o análoga, más bien, se fue como consolidando y me casé, tuve hijos, etcétera, pues eso quieras o no, pues no es de algo digital, ¿verdad? No le vas a cambiar el pañal a un bebé, ¿verdad? Desde el teléfono. Tienes que estar ahí presente, ¿verdad? Pero fíjate que entonces ese contraste a lo largo de algunos años, no demasiados, me ha hecho a mí pensar cómo hay cierto, yo le llamo existencialismo digital, aunque tenga una connotación un poco negativa ese término. Para mí es como un, oye, así como el existencialismo filosófico es un concepto donde se habla de cómo, oye, pues estás y existes, te guste o no, aquí estás en esta libertad, en donde algunos le pueden dar un toque muy negativo a eso de decir, pues es una especie de ser condenado, pero otros no, más bien es como, oye, ¿qué vas a hacer con esa libertad que te pueda dar? Pues así en cierto sentido está el tema digital. Hoy en día, desgraciadamente, quieras o no, la presencia digital forma parte de quién tienes que incorporar en tu ser. Pero qué toque le das a eso depende 100% de ti. Y yo creo que así como uno puede entender ese existencialismo como un precedente a una visión personalista de la persona está en el centro, la comunidad está en el centro, la conexión está en el centro, y así encontramos felicidad y alegría, pues creo que algo muy similar sucede en el mundo digital. Cuando ponemos en el centro a las personas, a las comunidades, a los grupos, cuando realmente eso nos lleva a una conexión real. Pues yo he visto también proyectos bellísimos, entre ellos sí, real y verdadero, pero otras experiencias que de verdad unen a la iglesia, unen a las personas, unen a las comunidades, pues a través del mundo digital. Entonces, creo que si como iglesia ubicamos bien eso, ¿verdad? Ese balance que comentas entre los riesgos y las posibles bendiciones, híjole, pues podemos hacer muchísimo más y usar de estos medios como Dios quiere que los usemos, ¿no? Así es. Me encanta lo que estás diciendo, Luis Diego, y se conecta un poco a lo que te comentaba al principio de todo lo que dije. Es la persona, ¿verdad? Es una extensión de lo que nos hace humanos. Como humanos anhelamos conexión, anhelamos intimidad, anhelamos comunidad, anhelamos que nos conozcan, anhelamos conocer a otros, ¿verdad? Esas son todas las cosas más humanas, más personales y el mundo digital nos permite algo de eso. No todo, pero nos permite algo de eso. Entonces, por eso es que la gente se atrae, bueno, pasa tanto tiempo, ¿verdad? En estas redes sociales, en estos lugares, porque están conectadas a algo que nos hace humanos. Y obviamente, como dices tú, ¿verdad? El abuso, el uso que se haga de esto es con lo que nos puede afectar o no, pero lo mismo puede ser, uno puede decir lo mismo de cualquier otra de los dones que Dios nos ha dado. Entonces, por eso siempre la iglesia nos permite ver esto como oportunidad, sí con algunos riesgos, pero siempre con la oportunidad y esta visión de antropológica de que es algo de lo que Dios nos ha dado y que nos constituyen como personas. Déjame, te comparto algo ya para hacer una transición con el proyecto de Real y Verdadero. Eh, Hace unos meses me preguntó alguien, estábamos hablando de mi vida profesional, ¿no? Y me preguntaron, ¿cuál es una de las cosas o cuál es algo de lo que estés más orgulloso de tu carrera profesional? Y bueno, y uno puede contestar o sea, esas preguntas hay un montón de maneras de contestarlo, ¿no? Eh, yo en ese momento sin preparación, no estaba como que aquí está mi discurso ya Sí, preparado. sí. Lo que me vino a la mente y al corazón lo dije y les comentaba yo a esta persona que me estaba entrevistando, le dije, mira, eh, parte del proyecto que tenemos de Real y Verdadero es desbloquear, en inglés usamos unlock, las gracias del catecismo, ¿verdad? Las gracias de nuestra fe, la belleza, la verdad de nuestra fe, la verdad y la belleza que están en nuestra fe, en el catecismo, en este gran recurso, gran don que Dios nos ha dado. Eh, entonces, parte de este caminar y esos años trabajando para el proyecto, nos tocó recibir un correo electrónico de una mujer, una joven, que nos decía, gracias por todo lo que hacen,
yo me confirmé, recibí el sacramento de la confirmación recientemente, pero nunca había entendido, no había entendido lo que había pasado. Pero después de que vi su video de la confirmación, las gracias del sacramento se desbloquearon para mí. Wow, órale. No, hombre, pues digo, era como, para eso trabajamos, para eso, como se dice en México, nos la partimos, vivimos, nos esforzamos, sacrificamos, porque eso es lo que queremos. Eh, la misión de Rally Verdadero es que la gente desbloquee la belleza y la verdad de nuestra fe. Y el regalo que Dios nos dio, que esa persona joven haya utilizado las mismas palabras de nuestra misión, de la forma que queríamos, Exacto. porque, y ahí está el poder de esto, de la evangelización digital, de ser misioneros digitales, porque es un mensaje, es un video de 4 o 5 minutos que una joven encontró en YouTube por su propia cuenta sobre el sacramento de la confirmación, y eso fue lo que le ayudó a experimentar la gracia de lo que recibió en el mundo real. Entonces, es una realidad completa, conectada, no es como segunda mano o como premio de consolación lo digital, pero lo real es lo bueno, sino que todo está conectado. La experiencia real que ella recibió, la realidad sacramental, ¿verdad? Fue aumentada o desbloqueada por algo que vio en el mundo digital. Entonces, pues bueno, gloria a Dios. Qué Eso fue increíble. lo que yo dije. ¿Cuál es de lo que estoy más orgulloso? Estoy orgulloso de que el trabajo que hacemos, no siempre, pero de vez en cuando Dios nos da la oportunidad de ver los frutos de lo que hacemos. Amén, es cierto, es cierto. Qué bello, qué bello. O sea, yo creo que eso es, pues, puedo decir que la razón de ser de Real y Verdadero desde su inicio, ¿verdad? Ya llevamos 3 años y medio, ya vamos para el último año y medio de este proyecto. Entonces, wow, o sea, sí ha sido una experiencia bien bonita ver cómo hemos recorrido también todos estos bloques del catecismo, la estructura, la manera y todo. O sea, la gente pues no conoce ese trabajo inmenso que hay detrás de. Oye, desde las animaciones, los guiones, la difusión, el marketing, todo eso es o sea, a lo mejor uno lo ve y dice, ah, mira qué bonito, bueno, lo ves por 5 segundos o lo que sea, pero ojalá podamos dimensionar la cantidad de horas, hombre, que eso ha implicado para Edmundo, para el equipo, para todos. O sea, es algo que se hace con muchísimo amor y que pues da estos buenos frutos, ¿verdad? Cuando el Señor nos permite verlos y tenerlos, ¿verdad? Cada vez en cuando. Qué bonito, Edmundo. O sea, yo creo que podemos aprovechar esta última parte de nuestro episodio para que tú nos platiques ya sea algo de real y verdadero o también pudieras comentarnos algo de, pues, tu experiencia con el catecismo tal cual, algún numeral que tengas, preferido o algo por el estilo. También después, antes de terminar, te quiero preguntar qué sigue y qué viene, ¿verdad? Pero eso se me hace que puede ser ya para terminar el episodio. Pero sí, antes de eso, platícanos un poquito de eso, ¿verdad? Algo que quieras comentarnos más de Real y Verdadero o un numeral favorito del catecismo. Te dejo esa opción. Sí, voy a agarrar las dos Órale, uy. porque puedo. Ahí luego tú lo evitas si quieres. Luis Diego, me encantó lo que dijiste. Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor. Entonces, para todos aquellos que han estado siguiendo el proyecto desde sus inicios, para aquellos que van a ver esto en el futuro, quiero que sepan que todo esto se hace con mucho amor, con mucho deseo de que la gente pueda experimentar el corazón del catecismo, que es el Señor, ¿verdad? Que le puedan, a través de todo lo que estamos haciendo, encontrar esa verdad que Dios existe y que Dios los ama. Y eso cambia todo. Entonces, ya sea a través de nuestros videos, de este podcast, de todo lo que hacemos, eso es lo que queremos, ¿verdad? A fin de cuentas es lo que queremos. Lo hacemos con mucho amor y con mucha convicción de que Dios nos va a utilizar. Eh, Mencionaba Misión Católica Universitaria, excelente apostolado. Parte de lo que hacíamos hace muchos años era memorizarnos la misión. Ujú, Era claro. parte de como de lo que te pedían que hicieras. Y yo todavía me la sé, ¿verdad? Especialmente la primera parte, siempre es Dios en su infinita misericordia nos ha permitido conocer y experimentar su amor y salvación. Por eso. Y ahí luego sigue toda la misión. Y a mí me tocó estar en los días que la estábamos escribiendo. Y me acuerdo que en ese entonces uno de los líderes, David, eh, siempre quería hacer énfasis en que es primero Dios.
que la iniciativa siempre es Dios. No es lo que nosotros hacemos, no es nuestra creatividad, no es nuestro esfuerzo, nuestro talento, sino que es Dios. Y eso es lo que yo también quiero que sepa la gente aquí, que a pesar de, no a pesar, tenemos más de 30 personas trabajando en el proyecto, traducciones, adaptaciones, animaciones, guiones, revisiones teológicas para que todo lo que digamos sea de beneficio para la salvación de las personas y para el bien de la iglesia. Todo eso que hacemos no es lo más importante. Lo importante es que Dios está tomando la iniciativa y que yo creo que cuando la gente ve estos videos, es Dios el que les está hablando a ellos y nosotros simplemente somos un vehículo de esa gracia. Lo conecto esto con uno de mis eh, pasajes o párrafos generales favoritos del catecismo. Hay un montón de donde de escoger, obviamente. Quiero hablar de dos que se me hacen muy importantes. Uno es cuando uno abre el catecismo, se encuentra un concepto que no todo el mundo entiende o conoce. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché no tenía ni idea de lo que se trataba, pero la introducción habla de conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su iglesia y que ella realiza en todo tiempo. Y el concepto es ese del depósito de la fe. Yo de veras nunca antes, a pesar de que fui a iglesia católica, perdón, a escuela católica, nunca lo había escuchado hasta que empecé a leer el catecismo y a meterme más de serio en mi fe. Pero esa idea de que Dios nos ha dado algo que nosotros tenemos que pasar a la siguiente generación y que esa es la misión de la iglesia. Nosotros, la iglesia no son los padres, no son los obispos, no es el papa. La iglesia somos nosotros. Y Dios nos ha dado este regalo bellísimo, valiosísimo, y que nuestra labor es transmitirlo, es guardarlo y transmitirlo a otros. Híjole, si no te motiva, Show you. Give the pues ¿qué te va a shows, ¿no? motivar? Sí. Es como el mejor regalo que uno le puede dar a alguien más, este don que Dios nos ha dado. Wow. Entonces, guardarlo y transmitirlo, y el catecismo es un recurso que fue creado para eso, para poder eh, pues hacer esto de una forma efectiva, es tremendo, ¿no? Entonces, hablamos de la misión de Real y Verdadero, es ser este eco fiel, ¿verdad? Poder transmitir fielmente lo que Dios nos ha dado a la siguiente generación. En mis épocas universitarias siempre hablábamos de que el evangelio siempre está a una generación de no poder continuar, de no transmitirse. Si mi generación no lo hace, la siguiente no lo recibe, porque eso se transmite de forma de persona a persona, de mensaje a mensaje. Entonces, pues esa idea la quería compartir con ustedes, este depósito de la fe, este eco fiel, ¿verdad? Que nos toca a nosotros como iglesia compartir. Pues ya sea que tú, si eres catequista o eres líder del grupo de jóvenes o eres, pues, laico entusiasmado y animado a compartir el evangelio, esa es tu misión. Tu misión es compartir, guardar y compartir ese depósito. Y lo otro que quería compartir, pues creo que ya se ha hablado en otros podcasts, en otros episodios, pero como quiera lo digo, cuando empiezan cuando empezamos ya en la parte del catecismo, no la introducción, está ese párrafo que todo mundo lo mueve, ¿verdad? Si no te mueve a ti, pues yo no sé de qué estás hecho, pero es esa idea de que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Obviamente eso es como una conexión con lo que nos ha enseñado, lo que vemos en las escrituras, pero también San Agustín, porque el hombre ha sido creado por Dios y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Esa parte es la que a mí más me da consolación, que Dios no se cansa, que Dios no cesa, que Dios no para, que Dios no se desanima a pesar de nuestros pecados, a pesar de que le demos la espalda, a pesar de los retos, a pesar de los retos culturales que estamos viviendo, los retos que vemos en nuestra sociedad. Dios no cesa de llamarnos y atraernos hacia Él. Y eso también, pues, para todos nosotros que estamos aquí en Real y Verdadero, pues nos motiva, porque si Dios no se cansa, pues nosotros no debemos de cansarnos. Tenemos que echarle ganas, echarle todo lo que podamos en cuestión de esfuerzo, de dinero,
la labor apostólica requiere recursos. Si ustedes han visto los videos de Rally Verdadero, cuestan dinero, no son fáciles de producir, no son cosas que se hacen en un fin de semana. Y la verdad es que Dios se merece lo mejor. Este mensaje del Evangelio, esta transmisión del depósito de la fe requiere lo mejor. Eh, Invertimos en cosas que van a pasar, pero el regalo de la fe, la salvación de las almas, nuestros destinos eternos no van a pasar. Entonces, a todos aquellos que estén escuchando esto, pónganle todo, inviertan. Dios no descansa, Dios no cesa. Él va a continuar, Él va a animarnos y nosotros estamos pues muy agradecidos de poder participar en esta misión. Luis Diego, yo te agradezco a ti y a Betty todo lo que han hecho en la parte en español, ser las voces de nuestro proyecto, pero no solamente las voces, sino el corazón también de todo nuestro proyecto en español. Estoy muy agradecido contigo y con Betty. Muchas gracias. No, hombre, Edmundo, nada que agradecer. Y como dices, pues creo que el mensaje que creo que engloba muy bien este episodio es el tema de cómo la iniciativa es de Dios mismo, ¿verdad? Es Dios quien nos congrega, quien jala a las personas y quien también pone en nosotros esos deseos, ¿no? Entonces, pues también a ti, gracias por compartirlo el mundo, gracias por compartir esos dos numerales o párrafos bastante poderosos, ¿no? Entonces, gracias. Bien, y pues ya para terminar, pues, ¿qué te gustaría invitar a la gente nada más para hacer? Y ya sea, pues obviamente ya saben, ¿verdad? Seguirnos en nuestras redes sociales, ir a realverdadero.org, ahí conocer todo lo que tenemos para quienes no lo conozcan. Pero bueno, ¿qué sigue, Edmundo? Ya estamos a un Pues año y medio de que se estamos acabe. ¿Qué ya sigue? en la recta final. Nos reunimos con el equipo hace unos meses y hablábamos pusimos un video de una carrera en las Olimpiadas. A mí me encantan las Olimpiadas y era una de las carreras donde el que ganó, creo que estaba en octavo lugar y en el último cuarto de milla pasa de octavo a ganar. Y luego lo entrevistan, él es un hombre cristiano y, y habla de que algo lo propulsó, se dice en español, lo animó, lo movió hacia adelante, que no era suyo, eh, algo supernatural. Y a mí me llama mucho la atención porque eso es lo que queremos. Queremos que este último pilar, estamos trabajando en el último pilar del catecismo, el de oración, que sea nuestro mejor contenido, que sea lo mejor que todas nuestras audiencias hayan visto, que sea que le pongamos el mayor esfuerzo y cariño y amor a este último pilar. Queremos cerrar con broche de oro. Y también, pues bueno, son 4 años de completar un proyecto que está patrocinado, que está avalado por la Santa Sede a través del Dicasterio de Evangelización. El arzobispo Fisichella nos dio su aval, su motivación, su aprobación. Entonces queremos completar esto para que catequistas alrededor del mundo, para que evangelizadores alrededor del mundo lo puedan utilizar. La evangelización digital con este tipo de recursos no sustituye el acompañamiento personal, pero puede ser una herramienta poderosísima, como ya les compartía yo con esto, para que la gente entienda, aprecie y reciba las gracias que Dios nos ha dado en nuestra fe. No es un sustituto, sino que es algo más que podemos utilizar en el acompañamiento que debemos de todos nosotros de realizar. Que la gente se acuerde, ¿verdad? Especialmente aquellos que no son tan jóvenes. Nuestras generaciones son visuales. Uno puede preparar una plática, puede preparar su catequesis, pero los niños, los jóvenes no aprenden y no reciben los conceptos muy fácil cuando es hablado. Eh, Están entrenados, condicionados de alguna forma a la cuestión visual. Entonces, pues ya que completemos todo esto, lo que queremos es que la gente lo utilice, ¿verdad? Básicamente va a haber un video para los conceptos más importantes de nuestra fe. 48 unidades, no, 48 unidades, cada una con 2 videos que pueden ayudarle a los jóvenes, ayudarle a las siguientes generaciones a descubrir el corazón del Evangelio que es Jesucristo. Entonces, pues que lo aprovechen, ¿verdad? Lo hacemos con mucho cariño. Y también ayúdenos a compartir esto en redes sociales para que más gente lo conozca, con sus diócesis, con sus parroquias, con sus escuelas. Tenemos muchísima gente que los utiliza en sus escuelas, en sus colegios, ¿verdad? Úsenlo, es gratis. Dios nos ha dado los recursos, nos ha dado la bendición de poder hacer todo esto gratis y que la gente pues lo pueda utilizar. Es un regalo que Dios nos ha dado y un regalo para la iglesia.
Amén. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Edmundo. Y bueno, pues, amigos y amigas, gracias por acompañarnos hasta aquí. Este episodio fue un poquito más largo, pero porque se puso bueno, ¿verdad? Espero hayan llegado hasta aquí con nosotros, ¿verdad? Y que, pues, disfruten también este caminar con nosotros. Gracias, de verdad. Gracias, Edmundo, por acompañarnos y ya saben, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.